Hola, me dice Ana que la esperemos un minutico, que está un poco lento su computador y ya se conecta. Sin problema. Ya. Yo se lo había enviado por interno. Aquí sí voy, ¿va? Ajá. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, Carolina, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aunque no pude habilitar mi cámara en esta sala, no sé qué pasó, pero bueno, acá estamos. Sí, sí, pues, a mí me mandó un link, o sea, el link de ayer me mandó a otra sala. De repente así desconocí a todos, dije, ¿qué pasó? Y lo volví a intentar, pero bueno, ya me pasaron este nuevo. Espero que todo funcione. Ajá, ya estamos aquí en la sala con Emilia y con Gerardo. Muy bien, esperamos unos minutitos más o ya me arranco. Déjame, yo le pregunto a Cusi, Rafael me dijo que por temas laborales no se va, no la logró hoy conectarse. Ok. Eh, voy a ver qué me dice Cusi, que no me ha confirmado. Pues no me contesta Cusi. Muy bien, pues nos arrancamos. Igual, aprovechamos el tiempo, ¿no? Porque yo me tengo que retirar unos 10 minutitos antes. Tengo una junta de producción a las 4. Entonces, pues me disculpo, ¿verdad? Nos arrancamos de una vez, ¿qué les parece, no? Pues para ir viendo varias cosas, aprovechando que
que somos bien poquitos, que son 2 chicos, pues igual a lo mejor también hay tiempo un poco de revisar como los proyectos que ustedes tengan, ¿no? Que nos cuenten más al respecto. Eso creo que estaría bueno, como ya con Gerardo y con Emilia en particular, creo que sería una bonita forma de aprovechar el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, de entrada, ayer, pues eso, revisamos un poco lo que era la premisa, estuvimos un buen rato hablando de eso, ¿no? Y con el ejercicio de la premisa de la película Ok, está bien, de Lisbeth Sandoval. Y ahora, y también pues vimos un poco cómo es la cuestión de la descripción audiovisual, ¿no? Lo cual es importante. Sí me gustaría en algún punto de la historia de este taller hacer como una distinción en lo que es guión para ficción y guión para documental, porque son tratamientos diferentes, ¿no? Y un poquito como explicar las diferencias, eso me quedé pensando ayer que sí sería muy bueno también como incluirlo. Entonces, yo les había dejado una pequeña tarea, ¿no? Que era eso, describir a un protagonista o protagonistas, una sinopsis de historia y tu premisa y elegir un poema o cuento breve. Entonces, si quieren, vamos como a la primera parte. Gerardo, Emilia, pues lo que hayan escrito, si gustan compartirlo, por favor. Híjole, Gerardo, no te escuchamos. ¿Vienes en carretera o algo? No se te escucha, querida. ¿Quieres? Esperamos a que tengas mejor conectividad, Gerardo, porque no se te oye. Sí, ya vi unos problemas con el audio. Sí. ¿Quieres ponerlo por mensaje? Tal vez, a lo mejor si quieres en lo que vamos con Emilia, y si quieres tú, Gerardo, ponlo por mensajito. Híjole, tampoco nos escuchas. Híjole, pues sí, los dioses del internet no están del lado de nuestro lado hoy. Pues si quieres, en lo que lo resuelves, querido, igual te puedes cambiar a tu celular o algo así y vamos con Emilia, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo Va, estoy. buenísimo. Entonces, Bien. a ver, te escucho, querida. Bueno, les leo entonces lo que escribí sobre. No escribí como por separado, personajes, sinopsis, todo, sino que escribí como. Me salió a escribir algo entero. O no sé si quieren que empiece por el poema. No, el poema y el cuento breve es para el final. Ahorita Okay. me importa más que nos platiques, pues digo, ya entrando un poquito como en materia, aprovechando que estamos nosotros. Esto, tu protagonista, sinopsis de la historia y tu premisa o la convicción personal acerca de esa historia. Ok, está bien, ¿no? Sí, si lo quieres leer o si lo quieres compartir por mensajito, como te sea mejor. Bueno, se los leo. Ok, algo que me quedó patente de la película es la escena donde Mariano habla con su primo acerca de llevarlo a Hollywood cuando se vuelva famoso con su película. Le creí cuando lo dijo, porque probablemente se cumpla por el simple hecho de serle fiel al guión y de respetarlo. Respetar el guión es respetar a la historia y a sí mismo. Mariano sabe que es un autor. Mirar una película por día durante 10 años es una forma de prepararse para lo que se le viene. Solo tiene que vivir su película. No se enamora de la novia de su primo por su belleza ni su personalidad, sino que se enamora del problema que ésta representa, del drama que representa. Parece ignorar inocentemente la edad de la chica, mientras ese factor es lo que parece preocupar a los de su entorno. Porque le pesa más el hecho de enamorarse de la novia de 15 años de su primo adolescente por lo que representa a nivel de giro dramático y por cómo se vería escrito en un guión. El hecho de que la chica mire películas no parece ser una cualidad que lo enamore, sino más bien parece algo que haría un personaje de las películas que él mira, algo que persigue en la vida, pero parece no haber encontrado hasta ese momento. La noche en la que despierta a su primo para jugar al básquetbol y darle una lección de vida parece ser uno de esos momentos que tanto persigue y parece ser una oportunidad de encontrar algo
para escribir sobre ello, un momento que le sirve de inspiración. La llegada de su primo despierta su sed de historia, de vivencia, hasta que entra en escena Marielis. Mariano parece ser un personaje de una película de Woody Allen. Perdón, otro personaje más de una película de Woody Allen. El hecho de que la película tenga una estética muy similares a las películas de Allen y que haga una referencia directa a estar viendo Manhattan sobre el final de la historia, hace referencia al cine de autor, lo cual me convence de que ese es el propósito real de Mariano, ser un autor, ser auténticamente él mismo. No creo que la premisa del audiovisual sea necesariamente su autoaceptación, dado que está muy seguro de su identidad y no se conforma con menos de lo que es capaz de dar y hacer. Por eso le lleva tanto tiempo escribir un guión. No ha ocurrido nada aún que le haga sentir conforme. Sabe mejor que nadie quién es él y qué lo mueve. Solo necesita un conductor que se lo reafirme, una especie de evento canónico que lo inspire a mostrar su autenticidad. Si su vida está vacía de emoción, no podrá alcanzar su máximo nivel. Da pie a que le sucedan cosas como enamorarse de una chica de 15 años. La escena en donde se habla al espejo no trata de mostrarnos a Mariano sintiendo vergüenza por sus actos. La escena dice, lo hice, sucedió, actué, puse en práctica. No le gustó estar con Marieli, estuvo con una chica joven y bella, y eso lo hace sentirse mejor que los demás. Su ego autoral se infla, reafirma su identidad y por un momento es un Woody Allen más. Se enorgullece por haberlo logrado. Él mismo admite haber traicionado a su familia. No le importa porque piensa que todos ven en él el potencial de ser un gran autor y que todos le permiten actuar y vivir su locura porque es algo necesario para destrabar su inspiración que lo lleve lejos y lleve a Hollywood a su madre y a su primo como lo prometió. Tal vez tal vez esté siendo irónico con lo que va a escribir una película sobre lo que sucedió, pero la película termina con él admitiendo que debe escribir sobre lo que marca y utilizar sus experiencias de vida para poder escribir. Ah, no, perdón, eso no iba. Tal vez al final de OK, está bien, sea una ironía y Mariano suena chistoso diciendo que va a escribir un guión sobre su historia y sobre lo ocurrido. Pero parece ser que la directora elige estas líneas como un prefacio a lo que acontecerá con Mariano cuando acabe la película y nosotros los espectadores nos sigamos viendo. Al igual que el inicio de la misma y volviendo a una de las primeras escenas cuando delira con tener una oportunidad con Angelina Jolie. El punto de vista de la película es el lenguaje audiovisual inventado por Woody Allen. Por eso las escenas y la estética son una oda a las películas del director. Y las acciones de Mariano y los demás personajes parecen darse a través de este mismo filtro. Okay. Listo. Listo, muy bien, Emilia. Yo había pedido que describieran al protagonista, la sinopsis y la premisa, pero de su historia, de una historia propia tuya, que tú tengas en mente, quieras escribir, no de la película que vimos ayer, pero bueno, es lo que escribiste. Sí, yo pedí una descripción de protagonista, sinopsis y premisa, pero de su historia que ustedes tengan en la cabeza personal, pues. Bueno, entonces sí, lo tengo. Sí, no te preocupes, querida. Digo, igual si lo tienes o lo escribes al rato está bien, no pasa nada. Pero bueno, pues aprovechemos lo que has dicho, que me parece muy interesante en este análisis que haces, ¿no? Con respecto a la película de ayer. Y me parece muy interesante porque efectivamente comprobamos que nadie ve la misma película, ¿no? Y eso es fascinante, ¿no? En donde yo veo un tema de autoaceptación o de, no sé, o alguien más verá un tema de conmiseración. Tú, Emilia, y eso me parece valiosísimo, ves autenticidad, ves un ego autoral, ¿no? Y un potencial de gran autor, me encanta, ¿no? O sea, aunque hayamos visto la misma película, no vimos la misma película, ¿no? Porque obviamente a cada quien le van a resonar cosas diferentes. Y así como nos resuenan cosas en las películas, cosas que nos tocan a nosotros, eso mismo que nos está tocando lo vamos a expresar en nuestras propias historias, ¿no? Creo que sería un buen momento para hablarles un poquito de la teoría Gestalt. Yo, además de ser cineasta, estoy estudiando una especialidad en desarrollo humano con enfoque Gestalt, psicología Gestalt. ¿Por qué? Porque yo tengo otro proyecto de cineterapia que es conjuntar el visionado de películas con el trabajo terapéutico para las personas. Pero bueno, hay una parte, la teoría Gestalt, que es la teoría de la forma. La psicología de la forma es una teoría
bastante vieja, de los años, pues, años 10, 20, se origina en la Escuela de Berlín y tiene muchísimo que ver con el cine, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente tanto los creadores de la teoría Gestalt como los primeros críticos de cine eran amigos, eran alemanes y eran de Berlín. Entonces, bueno, a partir de ahí, el hecho de que la Gestalt maneje términos como el foco de atención, que maneje términos como de figura-fondo, lo, digamos, emparenta mucho con el cine, ¿no? Cuando hablamos de primer plano y segundo plano. Bueno, la teoría de la Gestalt dice, entre otras cosas, que cuando uno, digamos, la mente, ¿no? En esta serie de necesidades por las que andamos en la vida, obviamente va haciendo figura y fondo. Cuando tú tienes una necesidad que en ese momento tiene que ser solventada, vas a hacer del fondo una figura. Un ejemplo muy simple, si yo tengo hambre, pues en este momento voy a estar pensando en unos chilaquiles aquí en México, no sé allá lo que vayan a comer ustedes, o si estoy cansado en un mate, y entonces eso me va a hacer figura. Lo mismo para las cuestiones emocionales. Si en ese momento yo estoy viendo una película, ¿no? Como esta que vimos, que revisamos ayer, la de Ok, está bien, y entonces a Emilia le hace figura o la cuestión de la autenticidad, ¿no? Y a mí me hace figura en el personaje la cuestión de la aceptación de sí mismo. Muy probablemente, yo voy a escribir una historia que obedezca a lo que a mí me está haciendo figura, o sea, a las imágenes precisas en las que yo estoy en resonancia, mientras que Emilia muy probablemente comience más a reflexionar, a pensar en una historia en términos de autenticidad. Entonces, y esto es importante identificarlos, por eso yo siempre he dicho dentro de nuestras sesiones de cineterapia que el cine es un vehículo muy eficiente y muy noble para descubrirse a uno mismo, porque es a través del visionado de las películas conforme nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que nos está haciendo figura, de lo que nos está llamando la atención. Y ojo, no necesariamente lo tenemos claro, no necesariamente esto es claro en un principio. Y esto como escritores pasa también muchísimo. A veces cuando uno está enfrentándose a la hoja en blanco, cuando uno está haciendo una investigación, no tienes muy claro ni siquiera de qué vas a hablar. Tienes como el tema por ahí difuso, ¿no? Y de repente van apareciendo y van sucediendo cosas que van haciéndote figura, tomando la gestalt, haciéndote sentido, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, creo que sería bueno como aprovechar esta breve experiencia que pongo a su disposición. Yo mi segundo largometraje, Canciones de Amor y Desprecio, es una película que va acerca del canto cardenche. El canto cardenche es un canto que toma su nombre de la cactácea que se da en lo que es la laguna, la zona lagunera al norte de México. Y el cardenche es una cactácea muy particular porque tiene unas espinas retráctiles. Esto es, cuando tú te pinchas el dedo y sacas la espina, duele muchísimo. Entonces, los cardencheros, que son los cantantes de este canto, el canto cardenche, decían que así es el amor, que entra fácil, pero para sacarlo duele y duele mucho, ¿no? Entonces, estos hombres, ¿no? Yo en alguna fiesta estaba yo, les cuento un poco la historia, estaba yo ahí tomándome unas chelas unas cervezas con unos amigos, y de repente escucho ese canto y dije, esto está fascinante, esto está increíble, ¿quiénes son? Un amigo me dice, yo los conozco, oye, pues vamos a ver a estos, los cardencheros, viven en Sapiorís, en un lugar, es un pueblito, ahí en el lugar, cerca del desierto, de la zona lagunera de México. Llegamos con estos personajes y en ese momento dije, wow, me encantan, me fascinan, yo quiero la música, este canto desgarrador, que es un canto sin instrumentación, que es un canto a capela, y que son básicamente canciones de amor y desprecio. Me fascinaron, yo decía, no, yo tengo que hacer una película con estos personajes, son increíbles, ¿no? Y un poco mi tirada fue, bueno, pues ya que hablan de amor y de desprecio, pues yo quiero escuchar sus historias. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, pues eso, hicimos mi trabajo de investigación, de campo, fuimos, levantamos entrevistas, imagen, qué sé yo, cuando de repente me entero que uno de los compositores, pero de los cantantes, de los cardencheros, le habían matado a su hija. Hace 2 años había sido asesinada por el propio esposo, que después se colgó.
Entonces, esta historia se me hizo tremenda, ¿no? Investigué un poco más y en una cuestión de intuición, ¿no? De búsqueda dramática, dije, pues aquí hay una historia, ¿no? Entonces, poco a poco mi proyecto se fue transformando en otra cosa. Si bien partió de una visión acerca de unos cantantes, de unas voces desgarradas que hablan de las emociones amorosas, en el camino yo descubrí algo que al final me hizo terminar contando la historia de un feminicidio. Todo este camino que yo tuve que recorrer, ¿no? Digamos, un poco abierta a la realidad que en ese momento yo estaba escuchando, ¿no? Estaba viendo, fue lo que de alguna forma intuitivamente hizo que yo me fuera más hacia un lado, ¿no? Que se hablara de la violencia contra las mujeres en México, que es atroz y sigue siendo atroz. Muy probablemente eso les va a pasar también a ustedes en sus historias, ¿no? Porque la intuición, ¿no? Y más como en estos caminos de la creación artística, es una calle de un solo sentido. Va y viene, ¿no? Entonces, de repente, ustedes estarán como desarrollando sus temas, pero van a ir encontrando más cosas que les van a hacer figura, que les van a resonar, que no sabrán muy bien por qué, lo cual es una maravilla. Un momentito, Emilia. Y lo importante es eso, aunque no tenga esto una explicación racional, ¿no? Al final es su intuición, es su historia de vida, un poco lo que platicábamos ayer, es el contexto, lo que les va a llevar a decir es por acá, es aquí, de esto en realidad es de lo que quería hablar y lo he descubierto ahora. Adelante, Emilia. No, yo quería hacer un comentario respecto a esto ahora que estamos como hablando sobre, o sea, estás hablando como eso del cineterapia y eso, y me pasa que, nada, que por cierto tengo acá la sinopsis de mi historia por los dos, por si hay tiempo de leerla después. Sí, Pero claro. me pasa mucho esto de que yo empiezo con una idea que al principio me parece súper sólida, como es este proyecto personal en el que estoy trabajando, que comentaba en la clase de ayer, que es una historia de ficción basada en archivos familiares, en fotografías y eso. Pero que empiezo con una idea fija y después me pasa eso de que obviamente la historia va mutando y surgen cosas en el camino que me hacen querer cambiar la narrativa, o inclusive me pasa de que me surge como una historia completamente nueva, pero mi problema, al menos yo lo considero como un problema, es que me frustro y no lo tomo como algo positivo, el hecho de que la historia mute. Y eso es lo que a mí no me hace como avanzar muchas veces con muchos proyectos de guión. No poder ver cómo ese desarrollo y que las cosas vayan cambiando y de que lo que pasa en el medio de toda la idea, no sé, no logro verlo como algo necesariamente positivo. Y eso a veces me hace como abandonar muchos proyectos de guión en particular. Claro, yo puedo entender esto, creo que a todos, bueno, a muchos, ¿no? Como dicen, mal de muchos, consuelo de humanos. Creo que a varios nos ha pasado exactamente lo mismo, Emilia, ¿no? En el sentido de que, pues sí, a uno de repente abraza proyectos y pues resulta que se van diluyendo, pierden la fuerza o bien mutan de una forma en que uno ya no los abraza de la misma manera. Yo creo que razones puede haber muchas, pero aquí lo importante sobre todo creo que sí sería detectar un poco cuál es tu necesidad de hablar, de qué quieres hablar y por qué lo necesitas, ¿no? Creo que estas preguntas, ¿no? Que justo yo lanzaba ayer un poco, este ejercicio de preguntas, es lo que tendríamos que estar haciendo todo el tiempo. Y pienso también que conforme se vaya avanzando en un proyecto, pues si tiene que mutar, mutará. O sea, porque además no son, vuelvo a lo mismo, ¿no? Los caminos de la creación cinematográfica, de la escritura cinematográfica y pienso que del arte en general no son de un solo sentido, van y vienen, ¿no? Uno camina en círculos, uno va descubriendo cosas, pero yo creo que al final uno va encontrando la necesidad propia conforme vas cavando más profundo en las historias, ¿no? Entonces, y también se vale dudar, ¿no? O sea, todos dudamos, ¿no?
Pienso, por ejemplo, ¿no? En esta historia que yo les comento, pues evidentemente yo en ese momento dije, bueno, ser como muy flexible, ¿no? Porque a veces, y eso pasa mucho en el cine documental, con los que hacemos cine documental, que la realidad te va a traspasar tu idea o te va a decir, en, te va a enseñar los caminos y esos caminos generalmente se deben a los personajes, ¿sí? Juan Carlos Rulfo, un cineasta documental mexicano muy, muy famoso, que es hijo de Juan Rulfo, él, su primer trabajo, El abuelo Chano y otras historias, iba a ser acerca de Juan Rulfo, este gran escritor mexicano, reconocido mundialmente, ¿no? Porque pues, era su abuelo y entonces él tenía la idea, nos comentaba en alguna ocasión, que él tenía como la idea, pues eso, de platicar la historia No, y de aparte, su gran papá, escritor, Juan Rulfo, ¿no? Y entonces él iba a buscar en el pueblo de Comala, Jalisco, a todos aquellos que le habían conocido, y él ya tenía ahí como armado su rollo, ¿no? Total que llega al pueblo susodicho, ¿no? Y de repente resulta que nadie se acordaba de su papá. Nadie, ¿no? Digo, les tenía muy sin cuidado, que fueron uno de los escritores más famosos de México. La verdad es que eso a la gente de Comala le tenía muy sin cuidado, pero de quien sí se acordaban era del abuelo. Y entonces de repente Juan Carlos descubre que esta idea que él había fabricado, ¿no? De no, pues entonces en realidad se le estaba viniendo abajo. Y lo que sí había en la realidad, ¿no? Circundante, era la historia de su abuelo Chano. Y entonces terminó haciendo un trabajo documental muy bonito que se llama así, Mi abuelo Chano, ¿no? En el que, pues eso, van descubriendo que los hombres de esa población se acuerdan mucho de su abuelo porque además su abuelo fue asesinado. Entonces, bueno, se desarrolla ahí toda una historia y sí se toca tangencialmente el tema de Juan Rulfo, pero ahí lo que importa es la figura del abuelo, ¿no? Entonces, pues obviamente si tú estás desarrollando un argumento para una película documental, tú tienes que tener en cuenta esto. En la gran mayoría de apoyos, o una escaleta documental. Una escaleta documental, ¿qué es? Una escaleta es básicamente, es un formato diferente. Una escaleta es una lista de acciones que tú programas, tú piensas que son posibles, ¿no? Pero obviamente en el entendido de que no tiene que ser 100% así. ¿Por qué? Porque las condiciones pueden cambiar, como cambia la realidad misma. Y uno tiene que ser como muy abierto a eso. Hay directores, ¿no? Documentales que están incluso en contra del guión, ¿no? En el cine documental, les parece que un despropósito, dado que pues la gran mayoría de veces te vas a encontrar con la realidad y vas a tomar de esa la realidad lo que tú pienses que está bien para tu película, ¿no? Entonces, pues mucha gente está en contra de eso, más sin embargo, en casi todos los talleres, apoyos, laboratorios, sí te piden un guión argumental, que bueno, en ese sentido, pues hay o deviene en toda una etapa de investigación, de reflexión, de conocimiento del tema. Sí te tienes que volver una, vamos a ponerlo en estas palabras, no una autoridad, pero sí alguien que sepa mucho acerca de eso, ¿no? Porque entonces, obviamente, con conocimiento de causa vas a tener como muchas más herramientas para hablar, ¿no? Al respecto de ese tema. En el caso del cine de ficción, ¿no? Un poco retomando lo que dice Emilia, lo que nos cuenta Emilia, la búsqueda o las búsquedas que tú vas a hacer conforme vas desarrollando una historia de ficción, en realidad existen en ti mismo. Es uno mismo el que va a ser el punto de referencia. No es fácil tampoco. Porque si bien es verdad que en un guión de ficción, pues eso, tú eres el dios guionista, el dios creador, el que va de alguna forma armando los personajes, lo cierto es que tus preocupaciones, tus necesidades, tu figura, tu gestalt va a cambiar a lo largo del tiempo.
Por eso es que muchas veces en un mismo proyecto lo empezamos de una forma y lo acabamos de otra. Y en el camino seguramente se van a mover cosas, ¿no? Así como en el trabajo terapéutico, se mueven cosas, cambian cosas, tú acomodas cosas. Entonces, a lo mejor esta convicción que tú tenías en un principio de un proyecto no es tan fuerte al final y entonces necesitas un nuevo motivo, ¿no? Lo importante es saber descubrir cuál es tu motivo, cuál es tu convicción, cuál es tu premisa, esa que no vas a abandonar, esa que, aunque los personajes muten, aunque los personajes cambien, sí hay algo abajo moviéndose que a lo mejor no puedes nombrar también, pero sabes que está ahí, ¿no? Entonces, en la cuestión de ficción, sí creo que también tiene que ver muchísimo, y esto lo comentaba también Emilia con la cuestión de la autenticidad, sí tiene que ver mucho con la exploración de uno mismo, ¿no? Quien hace ficción, quien escribe ficción, absolutamente tiene que ser una persona que se conozca muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes unas herramientas de autoexploración y de autoconocimiento, es mucho más fácil entender a otros y empatizar con otros. No que te simpaticen, son dos cosas diferentes, la simpatía de la empatía, pero sí puedes ponerte en los zapatos de otros y pensar e imaginar esos mundos a partir de lo que tú estás percibiendo, de lo que tú estás sintiendo. Entonces, sí son técnicas de alguna forma diferentes en cuanto a formato, en cuanto a concepción, pero que se asemejan mucho pues en el trabajo que hay que hacer. Y ojo, tampoco estoy diciendo que el cine documental te tengas que divorciar de lo que estás sintiendo, no, al contrario, uno es su instrumento. O sea, en todas las artes cinematográficas y especialmente en la escritura cinematográfica, uno es el instrumento. ¿Por qué? Porque es a partir de uno, de lo que estás sintiendo, de lo que estás recibiendo, que te vas a dar, que te va a guiar de alguna forma, vas a intuir por dónde va esta historia, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos yo les quería contar. No sé si alguien más tenga su actividad justo de describir su protagonista, sinopsis y premisa, por favor. Gerardo, perfecto, vamos. Y creo que por ahí Carolina también quería hablar. No sé quién levantó primero la mano, pero bueno, yo los dejo. Vas, ¿Me Gerardo. escuchan? Va. Ah, va. Sí, hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Carolina, Ana, Emilia, pues bueno, en cuanto a la tarea, pues está un poquito enfocado a mi contexto actual, ¿no? Que es el que estoy aquí ahorita viviendo nuevamente en Guajuapan de León, que soy originario, y da la casualidad que también se está llevando acá un festival de cine de la Mixteca. Ah, qué Entonces, padre. yo fui a ver una película aquí a una comunidad que se llama Cacaloxtepec. Y pues aparte de que vi la película, también vi otro panorama muy bonito que va muy pegado de mi área, ¿no? Que es la biología. Y que a veces yo personalmente me he quejado, ¿no? De que pues no hay trabajo y todo esto, ¿no? Como biólogo, pero ahí vi unas oportunidades tanto pues para ejercerlo de biología como también empezar a practicarlo de esta cuestión audiovisual. Entonces, en ese modo, mi tarea va enfocada en ese aspecto. Yo escuché de una comunidad de mujeres que están organizadas, que trabajan la palma, son artesanas y son tejedoras de palma. Entonces, con base en esa información que recibí en esos días, pues armé esta tarea. Entonces, mi descripción, que si bien no es la de un personaje y yo me aventuré a formar esa descripción pues, de personajes, ¿no? Y yo lo vi como en la comunidad de mujeres. Entonces, considero que son mujeres de entre 45 y 60 años, tez morena, de estatura baja, la mayoría de una complexión delgada, son firmes y fuertes, rostros con presencia de arrugas, la mayoría con ojos de color café claro, de manos, brazos, piernas y pies resistentes con evidencia de cicatrices, artesanas tejedoras de palma, organizadas y comprometidas con su comunidad, tierra y etnia, algunas madres, otras solteras y muy pocas viudas. Aparte de tejer, también cocinan, aran la tierra, se congregan, intercambian conocimientos y se toman fotografías. Esa fue como la descripción que hice de esa comunidad. Y mi premisa es que la comunión es indispensable para prosperar. Mi convicción o porque es mi motivo de querer llevar a cabo algo relacionado o trabajar con ellas en cuestiones audiovisuales es porque todo esfuerzo que permita el goce de un bien común en una comunidad debe ser reconocido mediante el apoyo de terceros.
Entonces, ese es mi planteamiento que realicé de esta idea que pues, me llegó, ¿no? Precisamente ayer, a raíz de la tarea, pues dije, aquí en mi comunidad, pues hay áreas de oportunidad en las que se pueden trabajar en esos aspectos. Entonces, no sé qué tal está la tarea. Está muy Gracias. bien, está muy bien. Oye, una pregunta, querido Gerardo. ¿Por qué Sí. dices, entre la descripción física de este grupo de mujeres, dices que tienen cicatrices? ¿Puedes ser más específico con eso? Ok, bueno, porque como son trabajadoras, o sea, trabajan la tierra, pues han sufrido también, pues el agotamiento, que es la zona muy aquí en la región mixteca es muy, muy calurosa, entonces pues también es las quemaduras de piel, pues también que están expuestas cuando trabajan en el campo. O la misma gente o las mismas mujeres que trabajan, cocinan y que pues la leña y todo esto, ¿no? Que el contacto con el fuego, todo eso, entonces pues sí se notan como que esas cicatrices, no en todas pues las puedes percibir, pero sí, vaya, ¿no? Es algo que pues todos tenemos esas marcas, ¿no? Que vamos teniendo atrás, como vamos, conforme vamos pasando, o transcurriendo nuestra vida. Ok, tú dices, todos tenemos esas marcas. Ujú. Em, Esto es importante, ¿no? Hago esta pregunta, ¿no? Un poco por más o menos como ir enfocando, digo, me parece que es espléndido tu acercamiento, tu aproximación a este grupo de mujeres. Efectivamente, cuando nosotros hacemos cine documental o cine de ficción, en este caso cine documental, ¿no? Acerca de personajes que existen, pueden ser un grupo de personas, puede ser una cuestión coral, ¿no? Que planteaban ayer Carolina, estábamos platicando justo de eso al principio de este taller, o personas en específico. En este caso, mi pregunta de las cicatrices va un poco hacia explorar cuál es, ¿no? Y esto es importante, ¿no? ¿Cuál es la carga emocional de eso que vas a contar? Esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente toda historia humana, o sea, cuando uno está concibiendo ya sea un guión para ficción o documental o un híbrido, sí estás desarrollando una historia y digamos que en este diseño dramático que tiene que tener cualquier historia debe de estar la noción del conflicto. ¿Por qué? Porque, bueno, como ustedes saben, es, digamos, una forma de ir o de detectar esta carga emocional y por qué esta historia me va a importar, ¿no? Yo le pregunto a Gerardo esto de las cicatrices porque digo, me puedo imaginar muy bien el contexto, ¿no? Con esta descripción que hacen, ¿no? La comunidad a la que pertenecen, la labor que hacen de tejer la palma, ¿no? Y me puedo comenzar a imaginar también la cantidad de problemas que tienen alrededor, ¿no? Y me puedo imaginar lo difícil que debe ser este trabajo de campo, este trabajo que pues, físicamente es demandante, este trabajo no siempre bien remunerado o no remunerado, el trabajo de ser madres también, ¿no? Que esa es una cuestión también de género, ¿no? Que va unada a la cuestión de estas mujeres campesinas. Y entonces yo puedo comenzar a vislumbrar lo que probablemente empiece a ser una historia. Me gusta mucho, Gerardo, también esto me parece muy padre, cuando tú también dentro de tu premisa dices, la comunidad es indispensable para prosperar, ¿no? Porque en Más bien esta es la comunión, la, es la la comunión. comunión, ¿ok? Y Ajá. esto me parece que es también, pues, es una postura existencial, es una postura Ok. política, es tu postura. Decir, yo en este trabajo de 40 minutos, 60 minutos, 1 hora y 20, lo que te tome, ¿no? Lo que te tome el trabajo, tú vas a manejar estos elementos que estás descubriendo con este grupo de mujeres para sustentar, para a mi espectador decirme, yo creo que la comunión es prosperidad, ¿no? La Sí. idea contraria sería el individualismo, ¿no? Que pues Ujú. en ese sentido Correcto. pues, está, que yo no puedo estar más de acuerdo, yo siempre he dicho esta, la que
la cuestión de no ver la interdependencia en la que vivimos todos, pues es falsear la realidad, ¿no? Ese es mi punto de vista también, ¿no? Estas Sí, sí, sí. personas que creen que solo solitos van a llegar a no sé dónde, la fantasía de cada quien, y eso pues es completamente falso. Necesitamos de la vinculación y necesitamos de otros siempre para poder subsistir, ¿no? Y en este caso, como tú lo muestras, pues eso, ¿no? Digamos que es un adelanto de lo que tú nos vas a dar, de lo que tú quieres escribir para la pantalla. Yo aquí, por ejemplo, lo que te diría es, bueno, una vez que tú ya, hagan de cuenta que un poco es como si estuviéramos planeando y de repente vamos enfocando cada vez más, ¿no? Como nuestro punto de interés, nuestra gestalt, ¿no? Vamos enfocando lo que nos hace figura, lo que resuena. Y en este caso, yo, por ejemplo, a mí ya en esta, digamos, etapa en la que estamos, ¿no? Pues obviamente será importante que hagas un trabajo de investigación, que sí, que también, ojo, la investigación documental no solamente tiene que ver con toda la cuestión de el trabajo de investigación en libros, en investigaciones, en películas previas, ¿no? Esto existe o generalmente existe, lo puedes encontrar, sino una investigación mucho más experiencial. ¿Y a qué me refiero con esto? Literal, a convivir con estos personajes, ¿no? Es esa etapa que es fundamental en el trabajo documental porque en la medida que uno convive y conoce a estos personajes, sabes qué personajes van a contar tu historia. Una de las dificultades que yo ayer mencionaba justo de los trabajos corales o de las películas corales es que si bien dan mucho esta idea de comunión, dan mucho la idea de comunidad, dado que son diferentes testimonios hablando de una situación o de varias situaciones, lo cierto es que son dramáticamente difíciles de sostener. ¿Por qué? Porque nuestra atención, porque nuestra, digamos, capacidad de seguir una historia es hasta cierto punto limitada. Generalmente nosotros vamos a seguir mejor historias con uno, dos, tres personajes porque emocionalmente nos están, digamos, conectando más. Pero cuando yo quiero ya hacer un trabajo coral, esta emoción que yo pudiera tener con uno o dos personajes más, menos poderosa, se va a diluir necesariamente, porque por el tiempo en pantalla que va a estar cada personaje. Digo, esto sí te lo comentamos, Gerardo, porque sí es importante que lo tengas también previsto, porque es un riesgo que se corre cuando uno hace películas corales. O sea, para hacer películas corales sí tienes que tener como cierto dominio de los personajes que estás eligiendo. Aquí, por ejemplo, si estás en una etapa de investigación, pues lo ideal sería que fueras, conocieras, son gente de tu comunidad o cercana a tu comunidad, entonces que comenzaras a conocerles, ¿no? Y pues ahí sí, yo siempre aplico que la forma más directa, humana, eficiente y placentera de conocer a las personas es platicar con ellas. Así de sin platicar y platicar y platicar y platicar, ¿no? Porque además, un cineasta documental, conforme vas conociendo como a estos personajes, también te vas dando cuenta quién te va a funcionar en cámara y quién no. Y eso también es importante, porque no todas las personas están hechas para, y digo, lo digo con todo el respeto que me merecen, ¿no? Las personas que convocamos a un trabajo documental, pero es verdad que no todas funcionan en cámara, ¿no? Hay gente que definitivamente no va a querer hablar contigo en cámara, lo hará contigo en otro, a lo mejor en otros momentos. Y esto también uno tiene que, pues eso, que detectarlo y que respetarlo, ¿no? Digamos, en una ética de trabajo, que es otro punto importante del trabajo documental y del guión documental, es que uno sí tiene que tener cierta ética y saber que, bueno, al final del día sí estás tomando la historia y los momentos de vidas ajenas y que por lo tanto, pues sí tendrías que tener un tratamiento respetuoso al respecto. Lo digo muy en serio, ¿no? Parecería que es una obviedad, pero créanme que no lo es y que en el quehacer documental sí se dan muchos casos de colegas, compañeros, compañeras, compañeras que esta parte no la siguen y de repente, pues, el hecho de lo que uno vaya a presentar de una vida ajena va a afectar una vida que está ahí,
y uno tiene que saber los alcances de eso, ¿no? Es importante, ¿no? Hay de repente demasiadas malas prácticas en el documental, ¿no? Que pues eso se siguen atestiguando, se siguen tolerando, incluso se llegan a premiar, pero lo cierto es que la persona sigue ahí y la persona va a ser afectada por la forma en que tú le representes y entonces pues sí tendría que haber una comunicación y una honestidad, ¿no? Con respecto a al material que vas a trabajar y que vas a filmar, ¿no? Entonces, Gracias, Ana. Sí, no, sí, sí. y pues no, pues al contrario, está súper bien y pues ahorita pasamos a lo que sigue. ¿Quién más quiere compartirnos su trabajo? Su tarea. Ricardo, Carolina, que habías por ahí alzado la mano hace ratito. Si gustas, pasamos con Emilia, porque Emilia había dicho que tenía también la sinopsis de su historia, ¿no? Emilia, si no mal entendí, como que habías escrito también parte como de esta historia propia, ¿no? Si gustas compartirla. Uy, sí. Em, bueno, mi historia se llama Te deseo todo lo peor para siempre, te amo. Y nada, se supone que tengo pensado como hacer un corto de ficción. En este momento está como en etapa de buscar financiación acá en Uruguay. Le he presentado a varios proyectos y ahora estoy como esperando a ver qué pasa. Y nada, eso que había comentado también es una historia que fui como escribiendo en base a a archivos familiares, fotos que encontré de hace 1.000.000 de años de mi bisabuela, que vivió en una época acá en Uruguay de dictadura, que fue eh, como en los años 70 por ahí. Para que se hagan una idea, ese es el contexto. Bueno, y la sinopsis es: Nina, de expresión infantil y delicada, de emociones intensas, aunque reprimidas, a sus 38 años, se ve envuelta en un drama emocional complejísimo que la tiene totalmente vulnerable y al borde de un ataque de nervios. Luego de haber formado una familia y un hogar con Ignacio, a quien consideraba ser el amor de su vida, este decide divorciarse de ella para comenzar una nueva vida junto a su nuevo amor. Nina siente que la ha dejado a ella y a sus 2 hijas abandonadas en una casa repleta de fantasmas del pasado y de lo que pudo ser, además de sentirse completamente atormentada por su ex-suegra Elí, una mujer mayor y fría sin muchos pasatiempos, a no ser el cotilleo y cuidar a sus nietas, con quien no le queda otra opción que seguir conviviendo y le recuerda a diario a su ex-esposo, haciendo que le cueste aún más, si es que no es imposible, sanar la herida abierta y aún muy fresca de su desamor. En medio de la angustiante situación, una emocionalmente anestesiada Nina debe viajar hasta la casa de su madre, Lía, para recoger sus pertenencias, luego de recibir una llamada familiar que le comunica la pacífica muerte de esta misma. Una vez de regreso a su casa y a la nueva realidad que le espera, y a pesar de que al principio muestra resistencia, Nina se obsesiona con las fotos y las postales que encuentra dentro de la única valija que decidió conservar como recuerdo de su madre. Descubre e imagina una vida que su progenitora nunca dejó entrever, la vida de una madre soltera completamente enamorada de un hombre que no corresponde su querer, un padre ausente e irresponsable y la esperanza de un amor al que nunca pudo renunciar. Los recuerdos de su madre que comienzan a habitar su casa y su vida ayudan a que Nina supere su relación pasada y a amigarse con el futuro. Y ya. Y la descripción del personaje no la estaría encontrando, la estoy buscando pero no la encuentro. Ok. Yo tengo como algunas preguntas, ¿no? Con respecto a este trabajo, que digo, bien desarrollado, tranquilamente te da para un largometraje, ¿eh? Porque estás tocando muchas cosas, todas muy, muy entrañables. De entrada, Nina, ¿no?
este personaje, ¿no? Básicamente está atravesando por una situación sumamente difícil en el que se encuentra sola con 2 hijos que además son cuidados por su ex suegra. Es su padre, es pues, un padre ausente y bueno, su mamá muere, ¿no? Y a partir de que muere, ella toma estos recuerdos, ¿no? Que deambulan por la casa, pero que son recuerdos que además le retrotraen a una cuestión familiar donde pues está la bisabuela que atravesó también por una dictadura durante los años 70 y bueno, un poco como ave fénix, ¿no? Se tiene que reconstruir de sus propias cenizas, ¿no? Es un poco la premisa que tú tienes, si bien entiendo. Sí, va por ahí. Ok. Bueno, y el archivo familiar que tú tienes, que tú encontraste, me imagino que son fotos de familiares tuyos que atravesaron por una situación similar. Digo, pues al final la dictadura fue general en el país durante los años 70 en Uruguay. Los archivos familiares, básicamente, viste que en la sinopsis comenta de que Nina viaja, se muere su madre, va a la casa de su madre y lo único con lo que se queda es una valija que está llena de fotos y de postales. Eso ese es el archivo familiar que tengo, porque es como eso es verídico. Justamente mi bisabuela, bueno, la madre de mi abuela, con la eh, con la que hablo todo el tiempo, que me cuenta toda su historia de vida, me cedió mi abuela justamente como una valija que era de su madre, que está como llena de nada, de fotos que guardó su madre, que están perfectas, algunas están perfectas, otras están rotas, como si ella misma las hubiera roto, y, y también de postales. Y ese es como el archivo familiar, parte lo estoy tratando como de recuperar, estoy digitalizando todo también, pero nada, y como que toda esta historia surgió en base a las fotos que están rotas de mi bisabuela junto a lo que vendría a ser el padre de mi abuelo, de mi abuela, perdón, que fue también como un padre ausente, era un navegante, nunca estaba, era como una relación de amor y odio que tenían. Yo nunca lo supe, nunca supe de él, nunca supe de mi bisabuela, sé todo lo que sé lo sé a través de mi abuela, que nada, y de los relatos que me hace, ¿no? Pero básicamente sí, el archivo familiar son fotos y son postales escritas que tengo de este bisabuelo súper ausente que le mandaba a mi bisabuela y que ésta las conservó. Y lo que me motivó como a escribir esta historia fue el hecho de que de lo que me cuenta mi abuela sobre este hombre. Nada, hago como el paralelismo con sus historias, con todas las fotos que están rotas, que veo como mucha emoción en el hecho de romper una foto con alguien, ¿no? Y hay fotos que están rotas, pero que están pegadas como si las hubiera roto y las hubiera vuelto a unir. Y en base a eso es como que fui escribiendo eso, me disparó a escribir la historia. Totalmente, totalmente. Y una pregunta, ¿has grabado a tu abuela? ¿Has tenido la oportunidad de grabarla? Sí, siempre tengo todo grabado en audio porque no me deja filmarla como no me deja filmarla, pero sí tengo como hay veces que me siento y que le empiezo a hacer preguntas y una cosa lleva a otra y está horas contándome de su infancia, horas contándome, bueno, el personaje de Nina también que se divorcia y que tiene 2 hijas está basado en mi abuela, porque lo que pasa es que en mi familia no hay hombres, somos todas mujeres y las relaciones con los hombres siempre fueron muy difíciles. Mi abuela se divorció, el personaje de Nina está basado en mi abuelo se divorció, también mi abuelo un padre ausente, como mi padre también, o sea, es como somos todas mujeres y todas las relaciones con los hombres siempre fueron como complicadas y hombres ausentes, ¿no? Marcados como por eso. Pero sí, mi abuela le pregunto y me cuenta todo y lo tengo todo grabado y son millones de cosas que estoy como ordenando y un poco te decía al principio eso de que la historia va como mutando mucho porque ya es como que llegué a un punto en el que no sé qué
que contar porque hay muchísimo y sí puede terminar siendo un largo, bastante largo porque es mucho material el que tengo. Sí, da para un largo. Mira, yo te voy a decir que hay una enorme tradición documental acerca de cine de archivo y cine de archivo familiar. Hay muchísimas películas, ¿no? Como tú bien sabrás, ¿no? Algunas, por cierto, muy, muy, muy entrañables, ¿no? Y yo creo, o yo me plantearía de entrada, Emilia, que sí tienes este suficiente material, pero sobre todo que es un material muy, muy, muy poderoso en el sentido de que emocionalmente resuena mucho contigo, ¿no? Entonces esto de entrada pues es oro molido para cualquier guionista, ¿no? Porque es una serie de situaciones familiares que te importan, que te afectan, que de alguna manera escriben esta historia tuya y de tus ancestras, ¿no? Y que creo que estás tocando un montón de temáticas, ¿no? En esta cuestión de la familia, ¿no? Pues por un lado tienes la cuestión de el género, ¿no? La enorme injusticia contra las mujeres, ¿no? Que pues siempre terminaban siendo, pues, eso como centros de la familia, ¿no? Y haciéndose cargo de los cuidados. Por otra parte, esta figura que tienes, que a mí me resuena mucho, que es el tema de las fotografías rotas, ¿no? Como rotos están estos personajes por dentro, ¿no? O sea, hay una colindancia, hay un espejeo en esta rotura, pues en esta devastación emocional que tienen los personajes y que va resonando en ti 2, 3 generaciones después, ¿no? Entonces yo creo que sí tienes un material lo suficientemente poderoso, tanto para hacer una película documental como una de ficción, la que tú quieras, ¿no? Pero de entrada yo conozco muchos casos, Emilia, en los que, y de cineastas exitosos, que han pasado por un primer tratamiento documental como para entender, como para acomodar cosas y después se van a la ficción. No necesariamente tiene que ser tu caso, pero sí te lo comento, ¿no? Colegas que han entendido o que a partir del tratamiento documental que hacen de la realidad de esto que tienen, ¿no? Y que además, ojo, eso sí es importante comentarlo, son mucho más viables de financiar, ¿no? Porque una ficción, pues bueno, una ficción es lo que es y todos queremos hacer ficción y son bien bonitas, pero la realidad es que los apoyos son más difíciles. Levantar un proyecto de ficción siempre va a ser bastante más difícil que uno documental por el simple hecho del financiamiento, ¿no? Pero bueno, eso nada más lo dejo como apunte, que sí es importante también hablar de la cuestión económica. El documental en ese sentido, pues es una práctica bastante más viable en el sentido de que, pues con pocos medios, pocos en el sentido técnico, no en el sentido creativo, porque creo que existen grandes documentales como que para mí son grandes obras de fílmicas, ¿no? Entonces, pues puede ser el caso, ¿no? Tú hablas de un archivo familiar. Patricio Guzmán tiene una frase muy linda, cineasta documental famosísimo chileno, dice que un país que no tiene cine es como una familia que no tiene un álbum de fotos, ¿no? Entonces, tú a partir de este álbum, ¿no? De esto que encuentras en tu familia, de estas historias que te narra tu abuela, de alguna forma pues vas encontrando todo esto. Yo creo que sería muy bueno, no sé hasta cuánto lo que hayas escrito, ¿no? Como la forma en que lo hayas hecho, pero igual yo siento que como cuestión de práctica, una lista, una escaleta de cosas, pero sobre todo de temáticas que a ti te afectan, que a ti te importan, que a ti te están resonando, que a ti de alguna forma, pues lo voy a decir muy francamente, no te dejan dormir, ¿no? O sea, yo siempre digo, es que uno escribe de sus obsesiones, ¿no? Porque eso, la motivación debe ser tan poderosa que al final va a ser un proyecto que tengas la fuerza de levantarlo durante 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Porque así es. Me encantó. Entonces, pues eso, querida, yo creo que sí, definitivamente tienes una gran historia, tienes un montón de elementos que igual, pues eso, en una suerte de ejercicio, ¿no? Entiendo que es mucho archivo, sí es un trabajo, pero creo que conforme vayas armando este rompecabezas, conforme a lo que a ti te haga figura,
Y cuando digo esto, vuelvo, la carga emocional más importante para ti, ¿no? Porque esa es la que te va a guiar en realidad. Lo demás es accesorio. Yo les decía un poco ayer, bueno, formatos, yo aquí les puedo dar un montón, los pueden encontrar en internet, pero aquí lo importante es la premisa, la figura, la gestalt, lo que a uno le va a resonar, porque eso es lo que te va a dar la fuerza para levantar eso y más, la paciencia, ¿no? Y también el proceso emocional de hacerlo, que no es fácil, que no es sencillo, ¿no? Pero que una vez que uno va en el camino, también vas encontrando sus recompensas, ¿no? Así como sus desafíos y así como sus frustraciones, porque ese es el camino, no voy a mentirles al respecto, pero creo que también sus satisfacciones, ¿no? En el sentido de que, bueno, estás narrando la historia que verdaderamente te importa, ¿no? Y pues creo que también en esto que nos cuentas, pues ya tienes un poco no un poco, un bastante la premisa, ¿no? O sea, esto, volver a reconstruirse a partir de las cenizas, ¿no? Volver a reconstruirse y a tener este valor, ¿no? Digo, a mí, así como me la cuentas, es una película que seguramente a mí y a muchas mujeres y a muchas personas les interesaría ver, ¿no? El tema de cómo se levanta una mujer que ha sido tan violentada, que ha sido tan ignorada, que ha sido tan poco valorada, ¿no? Cómo se levanta a partir de estas imágenes, ¿no? Allí habría que trabajar más el tema, ¿no? De que, bueno, estas imágenes, cómo le afectan, pero sobre todo, qué aprende de ellas, cuál es el vehículo para que este personaje se vuelva a levantar, ¿no? Y eso es algo que también nadie tiene la respuesta más que tú, Emilia, ¿no? Eso es lo Claro. que yo tendría que decirte, pero me parece que es un proyecto magnífico y que tiene mucho potencial y sobre todo mucho, sí, es totalmente cinematográfico y que tiene muchísimo potencial para ser contado. Muchas gracias. Me sirvió, Pile, que me hayas dicho hasta ahora tengo escrito el tratamiento cinematográfico. Tengo como, no sé, 24 páginas escritas de tratamiento narrativo. Pero me sirve mucho, pero debo confesar que tengo todo este material de archivo y que lo he digitalizado y todo, pero me sirvió mucho que hayas dicho lo de tratarlo como un documental antes de mandarme directo a la ficción. Me serviría mucho como para ordenar ideas también. Y no sé si puedo poner mi cámara un segundo, así les muestro. Claro, Pero sí, por favor. no sé cómo dar vuelta a la cámara. Bueno, nada, les quería mostrar como la foto que empezó todo, pero no sé cómo dar vuelta a la cámara. A ver, si quieres buscar como la forma. No, acá. Ok. No sé si se ve bien. ¿Sí? Qué maravilla. No sé si se nota que está como toda partida, pero Sí. si la ves desde atrás, Sí se está ve. como... Nada, y que se haya tomado el tiempo, primero que la rompió, me imagino el momento en que la rompió en pedacitos y después la volvió como a pegar perfecto. Pero nada, esta fue como la foto que la vi entre todas las cosas y empezó como todo. Claro, pues, o sea, es que eso, a lo que voy es que muchas películas documentales, como es el caso de este proyecto, ¿no? Tienen la enorme fuerza de la realidad que muchas ficciones en su momento, si no están bien sustentadas, si no están bien escritas, no van a tener. Por eso la fuerza del documental, ¿no? Yo siempre he dicho que, pues eso, que el oficio del documentalista o del cine documental es muy entrañable en el sentido de que estás viendo una historia, una verdad personal de alguien, pero que el dispositivo con el que con que va a contar esta historia cuenta y cuenta mucho, ¿no? Porque sabes que atrás de eso efectivamente hay una realidad, hubo una realidad, ¿no? Y esa es la enorme fuerza del documental. Entonces, sí, entiendo que muchos, y digo, a mí también la ficción es otro género, digo, es otra forma de ver el cine, de hacer cine, ¿no? Pero yo siento que estas incluso fronteras que hay
entre el cine documental y el cine de ficción en realidad son bastante artificiales, porque en el fondo lo que haces es exactamente lo mismo, manipulas una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería un gran ejercicio, sobre todo porque si tienes estos audios, ¿no? De tu abuela hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, haces una transcripción. Ahora hay herramientas donde se hace muy fácil, ¿no? Estas transcripciones y un poco vas encontrando como este sentido a la historia, ¿no? Que sí puede ser a veces complejo, lo es, pero que poco a poco, digamos, en este quehacer que tú vayas tomando, seguramente va a empezar a cobrar otros sentidos, ¿no? Entonces, y de verdad, muchos colegas así lo han hecho. Yo te podrá decir dos, tres, Fernanda Valadez, por ejemplo, acaba de ganar ahorita Morelia con un trabajo sujo, no lo he visto, pero ella y su pareja escribieron Sin Señas Particulares 5 años después de que hicieron un documental acerca de las madres buscadoras en México, ¿no? Ellas básicamente igual, fueron con su camarita, hicieron un documental sobre las pobres mujeres, que en México tenemos un enorme problema de desaparecidos por las cuestiones del narcotráfico. Entonces ellas siguieron como todo este grupo de mujeres y entonces a partir de la investigación y de ir acomodando cosas, entendieron, entrañaron, abrazaron de una forma experiencial. Y ojo, esto es muy importante a la hora de escribir guión. ¿Por qué? Porque la forma de evitar los clichés, la superficialidad y todo esto que de repente nos pasa viendo cierto tipo de películas o que nos pasa leyendo una historia que dices, es que no le creo, es que justamente la experiencia es lo que te va a dar la autoridad, ¿no? Y cuando hablo de autoridad, ojo, no es una cuestión jerárquica de yo sé más que tú, no, pero sí estoy hablando de que tu experiencia directa no la va a poder tener nadie más, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a la hora de escribir guión. Una vez más, técnicas podemos conocer un montón. Yo aquí formatos les puedo ofrecer, pero lo importante, lo esencial, lo que verdaderamente los va a diferenciar de cualquier otro cineasta y de cualquier otro guionista es el acercamiento y el compromiso personal que tengan con su historia, porque eso no va a haber forma, ¿no? De que alguien más lo haga. Y ese es el sello de un cine de autor, ese es el sello de un cine personal que pues creo que todos los que estamos acá quisiéramos tener, ¿no? Entonces, cuando hablo de autoridad, una vez más, tanto en cine de ficción como en cine documental, tanto en guión de ficción como en guión documental, es la cuestión experiencial, ¿no? No hay forma de obtenerla de otra manera, no nos la van a platicar. No es que yo me siente acá y me siente inspiradísima y diga, voy a escribir ahora la historia de Emilia, entonces yo desde acá de México, pues he leído un chorro de libros de la dictadura, ¿no? Y me imagino, y porque seguramente lo que voy a hacer, si yo quisiera escribir tu historia, Emilia, es una bola de clichés, porque yo no estoy ahí, porque yo no vivo ahí, porque mi familia no es de ahí. Y a ver, yo no estoy diciendo que un creador cinematográfico no pueda hablar de otros mundos y de otros contextos muy distintos al suyo. Sí, sí que puede. Pero, y esto es una patente en el cine contemporáneo actual, cada vez más se da el cuestionamiento hacia el autor cuando el autor es un agente exógeno de afuera, que viene desde afuera con una mirada exógena acerca de un problema humano. Me voy a dar a entender mejor. Durante mucho tiempo, y esto también va mucho a las cuestiones de género, nuestras historias han sido escritas, pues sí, por hombres blancos, europeos, que se han apropiado de nuestras historias, y cuando digo nuestras historias, hablo de las mujeres, hablo de las minorías, hablo de un montón de grupos, ¿no? Que en este momento están detentando una voz propia. En el caso de México, cada vez hay mucho más cine afrodescendiente, ¿no? Porque la gran mayoría de películas que se habían hecho antes de que ellos llegaran a tomar una cámara y contar sus historias, habían sido de gente nacida en la Ciudad de México, de gente mestiza o de gente blanca, ¿no? Que pues sí, está padre que tomen una cámara y está padre que vayan o que vayamos, ¿no? Pues eso, a tomar historias ajenas, pero al final del día
no tenemos la misma sensibilidad que una persona que está ahí, que lo está viviendo en carne propia. Entonces, cada vez más se ve esta tendencia de los guionistas y de los directores y en general en el quehacer cinematográfico de que las historias, de la reapropiación de historias, ¿no? No solamente como una cuestión de, como una deuda histórica o como una cuestión de ideológica, política, de género. El género también es importantísimo, ¿no? En esto que tú comentas, Emilia, bueno, a mí se me parte el corazón, porque pues básicamente estamos hablando de una historia de mujeres o de una generación de mujeres que han sufrido de muchísimas formas, y eso ¿quién lo cuenta? ¿O quién lo ha contado, no? Y de ahí también la importancia que cada vez cobra más y con mayor algidez, pues en los trabajos de las directoras, ¿no? Ya nada más para cerrar este paréntesis, tomemos en cuenta, ¿no? Si nosotros hiciéramos un parangón, hablando de cuestiones de género, si nosotros hiciéramos un parangón entre lo que Mesopotamia, el año que se inventa la escritura, y 20 siglos después, ¿no? Y pusiéramos este parangón en días, en horas y minutos, perdón, durante un día, resulta, o sea, si tú haces esta comparación de todo lo que llevan escribiendo los hombres en comparación a las primeras voces de las mujeres en la literatura, si nosotros tuviéramos un día de 24 horas, resulta que las mujeres llevamos hablando algo así como 7 minutos. 7 minutos de 24 horas. ¿Eso qué quiere decir o qué te indica? Que ha habido un enorme desbalance de quién está contando nuestras historias, ¿no? Laura Freixas, que es una autora padrísima, por ahí si la conocen y si no se la recomiendo mucho, tiene un libro que se llama El silencio de las madres, en el que justamente platica de temas que a ella, pues a estas alturas le parecen ominosos en la cuestión cultural de cómo es posible que haya grandes historias de guerra, de invasiones, de romances, la mujer una vez más como objeto del deseo, en fin, 1000 cosas, y jamás haya autoras que se hayan, o bueno, autores, ¿no? Que hayan contado cuestas de la maternidad, ¿no? Dice, ¿por qué las madres somos las grandes ausentes en la gran novela occidental? ¿Por qué? Pues porque no escribían, no tenían tiempo, básicamente no había tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, el auge que ahora tienen las autoras y que todavía está muy desbalanceado, quiero que sepan, aquí y en muchas partes, como bien sabemos, bueno, pues el auge y el apoyo que se le da ahora a las mujeres creadoras, a las mujeres cineastas, a las mujeres guionistas, viene también un poco de ahí, de esta, sí, desbalance y desequilibrio que ha habido en quién cuenta las historias, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me extendí un poquito. ¿Alguien más que quiera compartirnos su sinopsis y su premisa? Ok, bueno, no, no te preocupes. Ok, bueno, pues entonces, si quieren, vamos a pasar rápidamente a lo que es, bueno, ¿sí puedes hablar, Ricardo? Sí. Va, perfecto, te escuchamos. Bueno, yo tengo una historia. Yo vivo en Huancavelica, que Huancavelica es una ciudad formada gracias a una mina, la mina de Santa Bárbara. La mina de Santa Bárbara es la joya española, le decían, ¿no? Porque era el principal caudal de mercurio y era la hermana, se podía decir, de Potosí, de la mina de Potosí. Empezando de eso, Huancavelica, bueno, tiene una historia de mitallos, de sufrimiento y bueno, de mucho abuso desde los españoles, ¿no?
en el cual, bueno, dejaron rezagos también hasta 1950, con minas, ¿cómo se le diría? Con minas, bambas, no sé, piratas, con minas que no son formales. Entonces, en ese entonces, bueno, en pandemia, nosotros con un grupo hicimos una escenificación donde hablaba de esta historia, ¿no? De Santa Bárbara, de cómo se fundó Santa Bárbara y cómo la gente, o millones, porque es así, son años de años que se han estado explotando esta mina, incluso trayendo gente de otros países para explotar esta mina y desapareciendo gente. En eso dejaron varias historias, ¿no? Entre ellas, abusos a menores, porque las mamás tenían que romperle las piernas a los niños para no entrar a la mina. Historias dentro de la mina como que existía una iglesia y existía dentro de la mina también una plaza de toros. Todas estas historias, bueno, hay pocos registros, o sea, hay pocos registros escritos de estos cuentos, se podría decir, en algunos casos historias, pero sí existen mapas. Hay un mapa famoso francés donde habla de donde se puede ver, se puede observar esta mina por dentro, pues, ¿no? Nosotros llevamos el cuarto, quinto año con mi agrupación haciendo escenificaciones de este tipo, ¿no? De esta escenificación, de cómo se fundó y cómo fue el origen místico de Huancavelica, ¿no? Y cómo entraron los españoles hasta la época también que bueno, se fundó Huancavelica, ¿no? Entonces, mi búsqueda ahorita es relatar historias dentro de la mina, dentro de la mina, cómo podrían haber existido, cómo podrían haber vivido estos mitayos, pues, ¿no? Una de esas historias que yo quise plasmar empieza como la película El Faro, no sé si recuerdan, que es la de terror, buenísimo. Sí, donde actúa recuerdo los nombres. Sí, sabemos de qué película hablas, aquí la busco, pero es muy famosa. Willem Dafoe y Robert Pattinson. Exacto, del 2019. Uh-huh. Donde, ¿por qué en ese formato, ¿no? Para empezar, ¿no? Bueno, nosotros acá contamos yo cuento con poco material para poder grabar. Cuento con cámaras, sí, pero no son las mejores cámaras, y producción, bueno, en Huancavelica no existe tampoco una universidad que apoye a la audiovisual, ni en comunicaciones, ¿no? Entonces, por ese punto yo trato de llevar esta historia, o trato de levantar una historia donde dos mitayos escapan y entran a la profundidad de la mina. En este afán de salir y escapar por uno de los socavones, cuando ya había terminado el mitayismo, cómo ellos empiezan a tener trastornos distintos, ¿no? Frente al otro. Ese desarrollo todavía estoy en búsqueda de este punto psicológico, ¿no? Pero mi principal argumento, se podría decir, es tratar de sacar un poco adelante de una historia de esa época, donde se pueda relatar de esos espacios, donde podamos hacer pequeños flashbacks de cómo los trataban, pero sin embargo, la mayoría del tiempo enfocados en los dos, ¿no? En los dos personajes dentro de la mina. Por el momento es el avance que tengo, profesora. Ok, pues está muy bien. Digo, cuando me empezaste un poquito ahí a relatar de qué iba, ¿no? Este documental, ¿no? Huancavelica se llama el sitio, ¿no? Huancavelica.
Me acordé mucho, hay un documental, por cierto, si no lo han visto, se lo recomiendo muchísimo, de una de las mujeres pioneras, directoras de cine latinoamericano, Margot Benacerraf, que se llama Araya, que es acerca de una salinera, ¿no? Pues eso, ¿no? Y en Venezuela, es del año 1959, y digo, se los dejo ahí como de referencia. ¿Cuál es el nombre? Araya, Araya, ¿no? Que es pues eso, es un documental, digamos, en este nuevo cine latinoamericano que funciona de una forma como muy contemplativa, pero muy, muy estética, de las minas de sal en Venezuela. Es un gran, gran trabajo. Ella era una gran cineasta, de hecho también me parece que pionera de la avant-garde y que no se le ha reconocido plenamente, pero definitivamente una de las voces más significativas de por aquellos años. Volviendo aquí a lo que es tu trabajo, yo encuentro como varias cosas que tú mencionas, ¿no? Mencionas, pues bueno, el hecho de que era una mina, la joya española, que se explotaba a los trabajadores, que hubo un abuso, ¿no? Hablando una vez más como de estas deudas poscoloniales, ¿no? Y pues eso, ¿no? Cómo se vieron beneficiados mediante la explotación de otras personas, lo terrible que narras, ¿no? De las mujeres, de las madres que se veían obligadas a romperles las piernas a sus hijos, pero luego también hablas de una escenificación. Nada más para que me quede claro, cuando dices escenificación, estamos hablando de una puesta en cámara a partir de algo que tú has escrito. Bueno, es una escenificación que lo empezaron en la Plaza de Armas. Huancavelica está estará a 30 minutos de esta mina. Ahí existe un pueblo fantasma. La pregunta, ¿cuál era? Disculpe, ahorita voy a hacerte ver un video a ver para que más o menos entiendas de qué va Huilca. Sí, no, o sea, mi pregunta es, ¿tú ya has filmado en este sitio una cuestión documental o de ficción, pero cuando hablas de significaciones que tú ya has grabado en ese sitio? Sí. Ok, sí, eso era lo que quería saber. Muy bien. Tú hablas también de algo que me parece muy, muy interesante, ¿no? Cuando das esta referencia al faro, que ojo, esto es un gran aportación que hace Ricardo, ¿no? Siempre tener referencias cinematográficas ayuda un montón, ¿no? Porque aunque yo no conozco el lugar, aunque no conozco el trabajo de Ricardo, si él me menciona, yo quiero iniciar o mi idea es una película como El Faro, ¿no? Que es una película que es bastante conocida, ¿no? Aquí en México, y de hecho Robert Eggers, que es el director, también hizo si no mal recuerdo, es el mismo director de Las Brujas, que es otra gran película de ficción, de terror, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, entonces, cuando Ricardo me da como esta referencia, también es importante que cada uno de ustedes busque referencias cinematográficas, ¿no? Creo que eso es importante, porque además eso, igual en carpetas, en presentaciones, en pitchings, ¿no? Cuando estén presentando su proyecto, si tú me dices, en mi película empieza como esta otra, pues entonces la gente que está de este lado lo tiene muy claro. Entonces, cuando tú, Ricardo, hablas, ¿no? de estas escenificaciones, digo, más allá de los detalles de cómo, cuándo, hay una cuestión importante, muy importante, que tú mencionas, que es la cuestión metafórica. Tienes a dos hombres en una caverna con ciertos trastornos que definitivamente son consecuencia de esta tensión emocional que les ha tocado vivir. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí. Entonces, este lugar metafórico es uno justamente de los puntos que yo les quería un poco platicar acerca del diseño narrativo, ¿no? Estos relata metafóricos. Digamos que en esta estructura de narrativa tenemos unas unidades funcionales del relato. Estas unidades funcionales del relato, pues en algún momento las escribió Roland Barthes, este gran estructuralista, y él decía que, bueno, básicamente en cualquier relato vas a encontrar 4 funciones, que son los núcleos, o sea, los momentos de mayor tensión emocional, que son las catálisis o las funciones fácticas, esto es todos los acontecimientos, la anécdota, lo que pasa en tu historia. Me regreso al tema, al ejemplo de Emilia. Emilia dice, bueno, tenemos una mujer de 38 años
que fue abandonada por el esposo, que después sus hijos están a cargo de la abuela, ¿qué tal? Entonces, en cada evento que ella está contando hay una función fáctica, que son los eventos que hacen avanzar la historia. Por el otro lado tenemos los informantes. Es un personaje, Nina, que tiene 38 años. Aquí Ricardo dice, son dos mineros que están escondidos en este foso, ¿no? Y que, bueno, pues básicamente tienen estos trastornos y están queriendo escapar, si bien entiendo, ¿no? Pero hay uno que es muy, muy importante y que es sustancial para el tema del trabajo del guión, ¿no? Una historia la puede relatar realmente cualquiera. Nosotros estamos hechos para contar y para decir historias, para contar y para escuchar historias. Cualquiera puede hacer eso. Pero lo que es verdaderamente más complejo de realizar es la cuestión metafórica. ¿Por qué? Y darse cuenta de eso es importante, ¿no? En este caso, Ricardo nos habla de este lugar, de una cueva que está oscuro, me imagino, ¿no? Que están estos dos personajes, ¿no? Que de repente, un poco imaginando esta escena, ¿no? Que me parece fantástica, lo primero que el espectador va a comenzarse a hacer son muchísimas preguntas. Muchísimas preguntas. ¿Quién habla? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está ahí? ¿No? Como que el cerebro, una vez que tú nos vas, que se arma una historia donde no estás dando la información explícita. Por eso yo te preguntaba acerca de la escenificación, Ricardo. Voy a tratar de ser un poquito más clara. ¿Y a dónde voy? Hay también una tendencia en el cine contemporáneo en el que ya cada vez estamos mucho menos en la necesidad de ilustrar y de poner en cámara que de hablar de las mismas historias desde otro punto de vista. Voy a aclararme un poquito más. Hay muchas formas de contar la historia de Ricardo, muchas, ¿no? Si nosotros tuviéramos este ejercicio de, a ver, vamos a poner en cámara, vamos a escenificar en cámara esta historia, la primera imagen de esta historia. Entonces, bueno, a lo mejor Gerardo diría, yo quiero ir a Huancavelica y voy a entrevistar a la gente. A lo mejor Emilia diría, pues yo voy a la universidad y voy a hablar con especialistas de historia, ¿no? Para que me platiquen la idea de la mina. A lo mejor Ricardo o Carolina dice, bueno, yo voy a hablar con los descendientes o con las personas de la población. En fin, hay como muchísimas formas, ¿no? Pero ojo, y todas son válidas, absolutamente todas. Pero sí hay un punto, digamos, fundamental de enterarse de qué estamos hablando y sobre todo cuál es la metáfora emocionalmente más potente de este trabajo. A mí me parece, por ejemplo, este lugar metafórico de donde tú quieres partir, Ricardo, me parece que visualmente es muy poderoso y que arrancaría con muchísimas preguntas, lo cual es fantástico. Sí. Entonces, ¿les gustaría ver un extracto más o menos de, será un minuto? Sí, por favor. A ver, ¿cómo comparto acá? Pero a ver. Puedes compartir, yo no lo sé, creo que sí, ¿no? Ah, muy bien. Está padrísimo. Aniversario de Huancavelica, y con ello nuestro compromiso con la escenificación está más fuerte. Queremos hacer aún más grande este evento, donde se impulse la cultura y economía de nuestra tierra. Para lograr este gran reto, necesitamos de esa raza pujante de gran dignidad. Si quieres ser parte de este gran despliegue actoral, ven al casting que se llevará a cabo este sábado 24 y domingo 25 desde las 6 p.m. en la Municipalidad de Huancavelica. Hagamos grande nuestra historia, hagamos fuerte nuestra cultura. Esta es una pequeña invitación que hicimos para el casting, ¿no? Pero igual, o sea, es un centro poblado completamente abandonado y es una iglesia, pues, colonial. Es una iglesia colonial y, bueno, data, pues, de Huancavelica, data de 1572, del 4 de agosto. Está increíble y se ve que tienes un montón como de participantes, ¿no? De esta comunidad que pues van y quieren, digamos, poner esta puesta en escena, ¿no?
Claro. que es La una comunidad ahorita está postulando a ser patrimonio de la UNESCO. es bellísima. Bueno, entonces nosotros retomamos este proyecto en post pandemia 2018-19. Y entonces, tratando de sacar adelante la escenificación, bueno, hasta la fecha actual, ¿no? Perdón, esto terminó en el 2018 y se reactivó en el 2020. Entonces, en el 2020 hasta ahorita llevamos 4 años haciendo esta escenificación, y uno de los apoyos que están buscando esta comunidad de Santa Bárbara es tener estas presentaciones, así como la que hacemos cada 4 de agosto, o como una película, ¿no? Un cortometraje, películas, sacar tal vez canciones. Okay. Entonces, tratamos de apoyar a esta comunidad, porque en sí esa es la madre de Huancavelica, pues. Y La una comunidad es pregunta, Ricardo, digamos, tu interés es, digo, porque esto es importante aclararlo, es hacer una historia de ficción a partir de esta escenificación que hacen con la gente de la comunidad, o hacer un documental acerca de la escenificación con la gente de la comunidad. Hacer una película, creo yo, para Pero, partir. uh-huh. ¿Con quién? Con estos 2 personajes. Yo, ¿por qué me baso en El Farol? Es por un tema de presupuesto. Al no tener acá mucho presupuesto, optaríamos por solamente pagar a 2 buenos actores, ¿ya? Y tener una capacidad de cámaras reducidas y que se puedan manejar en la oscuridad. Exacto. Entonces, por eso es donde quiero basar esto, y bueno, tener ellos unos flashbacks de los abusos, ¿no?, que existen, o de la arquitectura. Ahí te va, Ricardo, porque eso es importantísimo y qué bueno que lo tocamos. Igual ya estamos hablando de cuestiones de producción, pero bueno, al final todo suma, ¿no? Y porque además de todo esto tienes que estar bien consciente cuando vas a escribir el guión, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Cuando no tenemos el gran recurso, ¿no? Porque me imagino, digo, viendo las fotos me hago una idea mucho más aproximada, ¿no?, del costo que tendría una producción en la cual, ojo, es de época, ¿no?, con un montón de personajes, con, en fin, o sea, digamos, es una producción compleja, ya nada más por el número de participantes, hechos históricos, y que sea de época, wow, sí puede ser, ¿no?, el diseño de arte, en fin, muchísimas cosas que evidentemente se antoja que es una película de gran presupuesto, ¿no? Sí. Entonces, aquí, una vez más, pienso que para escribir al cine, ¿no?, y más en el cine latinoamericano, ¿no?, que es, pues eso, con recursos que no son propiamente los más altos, ¿no?, y que uno tiene que saberlo desde que estás haciendo una historia, pero que sí puedes desarrollarla con muchísima creatividad, ¿no? Entonces, por eso una vez más me regreso a esta cuestión de la importancia de la metáfora. ¿Y por qué estoy subrayando esto? Porque a partir de entender la potencia, dónde reside la potencia de lo que estoy contando, ¿no?, es que tú puedes contar esa historia de otra forma, con menos recursos, pero que emocionalmente sea incluso mucho más vinculante y poderosa, ¿no? Aquí voy a ponerte un par de ejemplos que ahorita se me ocurren un poquito a bote pronto, ¿no? Hay una película, Epitafio, es de Rubén Imaz y Yolén Olaizola, son dos colegas de acá de México, que básicamente lo que hicieron fue, digo, te voy a enseñar, digo, creo que está bastante igual. Sí, lo estoy viendo justo por... bueno, pues ahorita, sí. Epitafio. Y entonces ellos lo que hicieron fue 3 personajes, se fueron me parece que el Nevado de Toluca o el Popocatépetl, cualquiera de los dos, a filmar a estos 3 conquistadores, en medio de la nada, o sea, bueno, de la nada me refiero a un cerro nevado en México, y lograr contar la historia o uno de los episodios de la conquista de los españoles en México, con 3 personajes y un cerro nevado.
Y básicamente la historia va de cómo los españoles logran fraccionar a unas comunidades a partir de esta escenificación que es muy básica, pero ellos entendiendo, de alguna forma construyendo esta historia a partir de lugares metafóricos. Y sí, cuando vuelvo a la cuestión metafórica, es que es esa la que nos importa, especialmente cuando no tenemos presupuesto, pero sabemos lo que puede desatar una buena metáfora en la mente de las personas. Te voy a poner otro ejemplo, que también es uno de mis favoritos. Hay una cineasta espléndida también mexicana que se llama Tatiana Hueso. Ella, de hecho, fue la primera directora en ganar aquí un Ariel a Mejor Dirección. Acaba de ganar otro por El Eco. Bueno, ella hizo un documental hermoso. Bueno, ha hecho dos particularmente que me gustan mucho. El lugar más pequeño, y después hizo La Tempestad. Ella lo que hizo, ¿no? Y creo que en esa parte evolucionó mucho al lenguaje cinematográfico. La historia de La Tempestad es, una vez más, una mamá. Son dos historias que se trenzan, pero me voy a enfocar solamente en una. Es una mujer que es injustamente acusada de un crimen que no cometió, es sustraída de su casa y termina en uno de los peores cárceles de México, ¿no? Eso es la historia. Sí. Entonces, ella tenía, vamos a emparentarlo un poco con este que es tu caso, ¿no? Tatiana tenía pues muchas posibilidades de contar la historia. Una vez más, podía ir a entrevistar a esta mujer, podría ir a hacer una escenificación de la cárcel, podía pensar, bueno, a lo mejor voy a contratar no sé cuántos policías para que me hagan la secuencia, en fin. Sí quiero puntualizar en tu caso, Ricardo, que hay dos diferencias importantes en la cuestión del lenguaje cinematográfico y del lenguaje teatral. Evidentemente los dos son absolutamente válidos, pero el lenguaje teatral de alguna forma nos ayuda, el dispositivo es otro. El dispositivo es la escenificación, los actores, el lugar que es maravilloso, ¿no? Y que la gente lo va a ver, que presencialmente va a estar ahí. Entonces, y que bueno, y evidentemente la interpretación de tus actores, que me imagino conoces muy bien. Cuando hablamos de dispositivo cinematográfico, ahí las posibilidades tienen el límite de tu imaginación. Si no tenemos un gran presupuesto para hacer esta gran producción de época, que estaría padrísimo, pero si no hay esos recursos, eso no te podría limitar si tú entiendes bien la metáfora de tu historia, que es esto que acabas de decir, que me parece potentísimo, ¿no? El fondo, el foso, que dos personajes están ahí y uno no entiende muy bien por qué, pero tú lo vamos a descubrir contigo. Hay muchas historias. No, y todas son de terror. Existe una de... es muy riquísima esta historia. O sea, existen pobladores todavía que viven por ahí, ¿no? Y hay una señora Lourdes que yo conozco. La señora Lourdes es cantautora. Y ella crea una canción, un yarabí. Yarabí es, los yarabís en la convolución andina existen para todo tipo de rituales, para el nacimiento, para el chaco de vicuñas, o sea, cortarle el pelaje, para el sembrío, para la muerte, para todo. Pero la señora creó un yarabí para la muerte de su hijo, para cuando le rompe la pierna para que no vaya a la mina. Y hice un video, traté de hacer un video ahí en ese pueblo fantasma con la señora cantando. Si desean, bueno, les puedo mostrar que es 2 minutos. ¿Sí? Chévere. Ama apa itu?
Kita mahir mustahil. Ya 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 Bueno, ese es un tema de una señora que, bueno, hizo la canción para la escenificación. Y Es que bueno, ahí también hay una historia potente, ¿no? También que se puede desarrollar. acá, exacto. Entonces aquí, digo, está increíble, ¿no? Y creo que un poco tú ya tienes la respuesta, ¿no? En cómo, digamos, llevar como estas historias a la pantalla. Hay una cosa que quisiera decir por último, porque creo que es importante, ¿no? El poder de la evocación en el cine, ¿no? Vuelvo a mis dos ejemplos, ¿no? Ya te mencioné uno, Epitafio, ¿no? Y esta cuestión de las metáforas de los lugares como metáforas de una cuestión emocional. Y creo que hay otro también importante, ¿no? El de Tatiana Hueso, pero hay muchos también en el cine latinoamericano. Se me está ocurriendo, por ejemplo, el mito de La Llorona, que ha sido llevado 1000 veces a la pantalla por diferentes cineastas latinoamericanos y que explora, pues eso, ¿no? Como estos arquetipos, estas leyendas que conocemos en Latinoamérica, ¿no? Que no son propias, que de alguna forma las reconocemos, ¿no? Esta imagen que tú presentas, ¿no? De la madre doliente, de la madre cantando con unas imágenes, me parece que sensacionales. Bueno, esta parte de la evocación es diferente a una puesta o a un seguimiento en cámara de una escenificación teatral. Y sí quiero que de alguna manera hagas conciencia de esto, porque son dos lenguajes diferentes, ¿no? Yo te preguntaba un poco tu intención de querer narrar una historia, porque entonces si lo que quieres es hacer una ficción acerca de este lugar y de lo que pasó en este lugar, que me parece poderosísimo, entonces sí tendrías que entender más el poder evocador de las imágenes que ya tienes, ¿no? El poder metafórico de estas imágenes. Tienes esta madre doliente, el canto me parece extraordinario, bueno, ya hasta tienes el soundtrack, ¿no? O sea, pero, y conoces muy bien esto. Entonces, aquí la cuestión no es que la falta de presupuesto te pare, sino que al contrario, te incentive la imaginación, que seguramente ya lo hizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes estos lugares, ¿no? Que son ya de por sí potentes, que tienen una carga, porque los lugares también, ojo, los lugares también tienen una carga emocional muy fuerte, de lugares donde ha sucedido mucho sufrimiento humano. Entonces, ¿cómo vas a narrar esto? ¿Qué elementos tienes que no te sean onerosos, que no te vayan a frenar una producción? Yo me iría más por, una vez más, la cuestión metafórica, que puede ser incluso no una escenificación directa de algo teatral, que está muy bien, digo, yo en ese sentido, si es también lo que quieres hacer, está bien, pero sí quiero que distingas las dos. ¿Por qué? Porque
Villa, hablando de su pueblo, hablando de toda su familia que perdió en un genocidio, no lo frenó para que él encontrara otra forma de narrarlo, y créanme, es una de las películas más conmovedoras que yo he visto en mi vida, porque en el dispositivo de mostrar lo que ya no existe y recrearlo de esa forma, también hay creación cinematográfica, ¿no? Entonces, pues nada más, un comentario más. A mí me encantaría quedarme de verdad tallereando todos los proyectos, pero bueno, el tiempo se nos agota y yo había comentado que me tengo que retirar unos minutos antes porque tengo una junta de producción. Pero bueno, Emilia, te escucho. No, en realidad solo quería preguntarte el nombre de la película que habías mencionado antes sobre cuando estabas comentando lo de Ricardo, que se me fue el nombre, pero no sé si te acordarás. Aracha de Margot Benacerraf. Margot Benacerrat. Benacerraf, con F al final, Benacerraf. Aracha de Margot Y la Benacerraf. película que no existe, ¿cuál es el nombre? Es así, búscala por el título, querido, pero es una película, si no mal recuerdo, de Tailandia, es un director tailandés y así se llama la película que no existe. Y pues es la historia del genocidio de un genocidio en estas tierras. Te debo el nombre del director, pero también busca, sí me interesaría que busques, Ricardo, cualquier película de Tatiana Hueso. Yo te recomiendo El lugar más pequeño o La Tempestad. Sí, ya lo he googleado. Que de alguna forma revolucionaron el lenguaje cinematográfico como cada director lo hace. ¿Por qué? Porque ella buscó una forma completamente abstracta y evocadora que, ojo, yo el puro lugar que tú nos has mostrado, ¿no? Bellamente fotografiado, me parece que tiene un potencial enorme de evocar un montón de cosas, tus historias, a partir de otra forma de tratar con la imagen. Entonces, yo te recomiendo mucho el trabajo de esa directora para que eso, pues vayas armando como esta pequeña, este pequeño guión, esta pequeña escaleta. Pues eso, ¿no? Y yo pienso que ya un poco para terminar, les podría yo pasar una pequeña bibliografía en el chat, pues eso, para que la tengan ahí como a la mano y ya se puedan ir un poquito más hacia la cuestión técnica que yo me imagino que dominan o pueden dominar bastante bien y que pues no era el caso en verla aquí, porque pues podemos hablar más bien como de sus proyectos. Y pues nada, yo les agradezco muchísimo de verdad su asistencia, su participación. Pues mi sitio web es www.avetorres.com. Por ahí me pueden encontrar en redes y aquí estoy, avetorres.com. A ver, ahí está. Digo, se ve al revés, pero bueno, www.avetorres.com. Ahí están, pues bueno, todas las noticias, producciones y demás en donde estamos trabajando. Y pues les agradezco muchísimo su asistencia. De verdad fue un momento breve, pero sustancioso. Yo espero de verdad que les sea de utilidad estos pequeños comentarios que hemos hecho a lo largo de estas 2 sesiones. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ana. Gracias y espero escuchar de sus proyectos muy pronto.
Sí, yo se los mando en breve, se los mando esta tarde para que tengan todo ahí el paquete listo. Gracias a todos. Igual, Gracias. en todo. Chau, chau.